Hola, muy buenas, queridos suscriptores. Espero que estén bien. Hoy les traigo un nuevo video al canal, espero que lo disfruten como yo lo hago al crear contenido, y espero que les guste y compartan con sus amigos, así el canal cada vez va creciendo más y más. No olviden suscribirse y dejar su apoyo con un buen like. Ahí abajo en la sección de comentarios pueden expresarme sus dudas, quejas o ideas. Añádanse a mis redes sociales siguiéndome en mi cuenta de Twitter y en mi cuenta de Instagram. También pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi cuenta de Facebook. Abajo en la descripción les dejo los links directos. Bueno amigos, sin más nada que decir, los dejo con el vídeo. Andrea y Juan disfrutaban de una maravillosa luna de miel en las paradisíacas playas de Vietnam. Estaban alojados en un complejo turístico de lo más exclusivo, con playas de arena blanca, aguas cristalinas y a pocos metros de la jungla. Era uno de los pocos lujos que se habían podido permitir al celebrar su boda, pues en estos tiempos de crisis, más que nunca, había que tratar de ahorrar o los gastos de la boda se podían disparar. Pero los padres de ella habían insistido y asumido más de la mitad del precio del viaje, por lo que Juan y Andrea se aventuraron a cumplir su sueño de viajar a Asia y disfrutar de las que serían las mejores vacaciones de su vida. Los días transcurrían a toda velocidad, como suele suceder siempre que uno se divierte, y no podían haber imaginado un destino mejor. Vivían a cuerpo de rey sin tener que pagar nada. La pulserita que habían contratado con el pack de alojamiento les daba derecho a comer, beber y entrar en todas las discotecas totalmente gratis. Era un sueño hecho realidad del que dentro de poco tendrían que despertar para volver a su monótona rutina de trabajo en la ciudad. Cuando quedaban solo 2 días para tener que regresar, se hicieron amigos de un guía local que les prometió llevarles a una cascada que pocos turistas llegaban a conocer. El viaje no era muy largo, pero debían adentrarse en la jungla a pie, una caminata de unos 20 minutos cruzando la frondosa selva. La mañana siguiente salieron junto al guía, que con un machete en la mano iba abriendo camino entre lianas, hojas del tamaño de un paraguas, y la vegetación más exótica y espectacular que los recién casados habían visto nunca. Pero no todo era idílico, los mosquitos eran realmente insistentes e incluso con el cuerpo bañado en repelente, siempre había alguno lo suficientemente voraz como para atreverse a picarles. El guía les ofreció un ungüento local que a todas luces fue mucho más efectivo que el repelente que habían comprado en la farmacia. Olía a rayos, pero ni un solo insecto les molestó desde que lo usaron. Al llegar a la cascada, Andrea y Juan se quedaron con la boca abierta por la belleza del lugar. Una pequeña laguna con el agua más limpia que habían visto era adornada por una caída de agua de unos 4 metros de altura. El canto de los pájaros, la selva rodeándoles en todas direcciones y un cielo con el azul más intenso que podían imaginar era lo más parecido al paraíso que habían conocido. El guía les dijo que regresaría en un par de horas, les aconsejó que no se alejaran del lugar, pues la selva podía ser muy peligrosa y era muy fácil perderse. No quería molestarles en su último día, mucho menos cuando estaban recién casados y, la verdad, es que ellos también preferían estar solos. Situaron sus toallas y bolsas al lado de la laguna y comenzaron a juguetear en el agua, nadaban, se reían y se besaban sabiendo que probablemente sería la última vez que estuvieran en un lugar como ese. Media hora después, cansados de tanto juego, decidieron comer y descansar sobre la toalla y, casi sin darse cuenta, Andrea se quedó medio dormida, pero un fuerte pinchazo en el cuello la despertó de su sueño.
De un manotazo apartó un bicho negro que rápidamente se metió entre la vegetación sin que la mujer tuviera tiempo de ver qué era. Juan le examinó el cuello y vio una pequeña marca que había enrojecido la zona. Extendió nuevamente el ungüento que les había dado su guía sobre el cuerpo de su mujer y pensó que había sido un descuido no volverse a proteger de los insectos después de bañarse. No le dieron más importancia al tema porque la picadura no molestaba demasiado y en pocos minutos llegó el guía a recogerles. Les enseñó un par de lugares más por las inmediaciones y les acompañó al hotel donde por desgracia tuvieron que comenzar a preparar las maletas. Al día siguiente y con mucha tristeza tuvieron que embarcarse de nuevo a casa, un viaje en avión tan largo y pesado que a mitad del vuelo ya se habían acabado de leer las revistas que habían comprado. Por suerte consiguieron dormir unas cuantas horas y el tiempo pasó un poco más rápido. En el aeropuerto esperaban las familias de ambos y todos fueron a comer a la casa de los recién casados, donde entre risas y bromas contaban las anécdotas que les habían sucedido y enseñaban fotos y vídeos de su luna de miel. Andrea sentía un leve picor en el lugar de la picadura, pero no fue hasta una semana después que comenzó a hincharse y se puso de un rojo casi carmesí. El picor se había convertido en dolor y casi no podía ni tocar la zona, sentía fuertes punzadas cuando la trataba de apretar. Sin dudarlo, Juan llevó a su mujer al médico, quien les dijo que parecía que Andrea tenía una fuerte infección en la zona. Avisó a una enfermera para que le trajera su material quirúrgico y les explicó que sería preciso practicar una incisión para dejar que brotara el pus y por supuesto comenzar con curas en la zona, además debería tomar un antibiótico al menos durante 7 días. Andrea era muy miedosa y la idea de que la cortara en el cuello con un bisturí le daba auténtico pavor, pero una frase del médico la paralizó de inmediato. Si no te estás quieta, corres el riesgo de que te corte en la yugular. Inmóvil por el miedo, sintió como el doctor comenzaba a abrir la zona. Pero algo imprevisto sucedió y el doctor pegó un salto hacia atrás al realizar el corte y en sus ojos se pudo ver auténtico terror. Andrea sentía como la sangre se deslizaba por su cuello, pero había algo más, podía notar algo que parecía subirle hacia la boca. ¿Cómo era posible que la sangre subiera y se extendiera por todo su cuello y hacia su nuca? ¿Por qué el médico se mantenía a distancia? Segundos después la enfermera entró de nuevo en la sala, había salido a petición del doctor para traer más gasas. Al mirar el cuello de Andrea comenzó a gritar desesperada y salió de la habitación pegando un fuerte portazo. En un movimiento reflejo se llevó la mano al cuello y pudo notar como lo que ella pensaba que era sangre le comenzaba a trepar sobre sus dedos. Al mirar su mano se bloqueó del miedo antes de desmayarse del susto. Decenas de pequeñas arañas manchadas de sangre y pus se movían desesperadas entre sus dedos y muchas más trataban de escapar por el agujero recién abierto en su cuello. Aquel parque era un pulmón verde para un distrito mayoritariamente lleno de fábricas y comercio mayorista, con poca presencia de casas y departamentos habitados por gente muy humilde. De día era un escape para las personas que practicaban algún modesto deporte, también para las familias que buscaban un momento de paz con sus seres queridos, o parejas de novios y amantes cuyas manifestaciones amorosas pululaban en diferentes zonas del parque. Pero de noche era un asunto completamente diferente. Grupos de personas ingresaban al parque, ya cerrado, para beber alcohol, consumir drogas, e incluso consumar actos carnales. Todo esto, bajo el amparo del manto de oscuridad que cubría las áreas verdes. Entraban a diferentes horas a lo largo de la noche, por un agujero en la malla de gallinero que se encontraba en cierta parte del perímetro, haciendo así un quite a la vigía del anciano guardia que custodiaba de noche la única entrada autorizada del parque.
Pero había una zona del parque que nadie, muy pocos se atrevían a visitar en penumbra. Era un pequeño cerro de no más de 70 metros de altura, y en cuya cima se encontraba un mirador al que se podía ascender por un camino de tierra bien delimitado. La razón era que se tejían aterradoras historias acerca de lo que ocurría de noche en aquel cerro. Las historias iban desde sonidos de llantos de bebés hasta apariciones espectrales y susurros de estos mismos. Estas historias nacían de leyendas urbanas narradas por las personas que habitaban el sector, ya que durante los tiempos de la dictadura, aquel parque era un vertedero y se decía que ahí se desechaban los cuerpos de algunos de los detenidos desaparecidos asesinados por el régimen imperante en el país, para ser procesados o incinerados junto con toneladas de basura. Un grupo de 3 amigos ingresan al parque una noche para disfrutar de unas cervezas compradas a un vendedor sin escrúpulos, ya que ellos eran menores de edad, ninguno superaba los 16 años. Era la primera vez que entraban al parque de noche, estaba de moda, y era perfecto para evitar la presencia policial que se paseaba por las plazas del sector confiscando bebidas alcohólicas. Estos 3 amigos conocían bien las historias que rondaban aquel cerro, pero en la imprudencia de la juventud, y quizás para presumir luego la historia de su valentía, decidieron subir aquel camino de tierra hasta el mirador. Ya en la cima dieron rienda suelta a saciar su sed de alcohol. Entre conversas y bromas fueron pasando las horas sin alguna novedad más que el sonido de grillos y las risas del grupo. Todo cambió cuando uno de los efectos secundarios del alcohol se apoderó de la vejiga de uno de los chicos, y decidió buscar algún lugar con más privacidad para poder orinar. Encontró entonces un árbol cerca del camino de tierra que terminaba al llegar al mirador. Comenzó entonces a regar el tronco, cuando de pronto un sonido sollozante proveniente de la copa del árbol lo puso en alerta, y cortando su inspiración dirigió la mirada al lugar de donde provenía aquel lamento. Sin poder ver algo en especial, apartó prontamente la vista. El leve llanto se detuvo, y el muchacho, más asustado que con ganas de orinar, subió su bragueta, y a paso firme pero apresurado, se dirigió a la zona del mirador donde se encontraban sus amigos. Pero al llegar allí no los vio por ninguna parte. Quedó pasmado por un par de segundos. Un escalofrío recorrió desde su cuello hasta la espalda baja, sacudió sus hombros para eliminar aquella sensación. Intentó conservar la calma y convencerse de que era una típica broma de sus amigos, teoría que halló su fin cuando en el suelo, cerca de donde se encontraban compartiendo hace unos momentos, estaba una de las botellas de cerveza rota con el líquido esparcido en el suelo. El muchacho se acercó a la botella para recogerla. En ese momento se dio cuenta al levantarla y tocando sin querer el líquido esparcido, que estaba caliente. Metió 2 de sus dedos en una de las mitades de la botella para analizarlo. Era espeso e intentando focalizar la vista en la oscuridad, notó lo que le pareció ser sangre. Nada de todo el líquido que se encontraba en el piso o en la botella tenía olor a cerveza, todo era aquella sustancia roja y espesa. Entró este joven en pánico, soltó la botella y se dirigió rápidamente al camino de tierra para alejarse lo más posible de esa zona. No sabe si fue por el pavor del momento o si en verdad era así, pero mientras bajaba por el camino escuchó llantos y susurros amenazadores de los que poco podía distinguir qué decían, y un viento helado y gélido parecía barrerle los pies como expulsándolo del cerro. El sudor frío comenzaba a bajar por su frente mientras corría. Los llantos, los susurros y el viento comenzaban a hacerse más fuertes. Ya faltaba un cuarto de camino cuando tropieza y golpea su cabeza contra una roca que delimitaba el camino. Pasó la noche, y el muchacho es despertado por el viejo guardia nocturno del parque, lo hace volver en sí y luego recibe un regaño de este. Una vez recobrado el conocimiento en su plenitud, el chico pregunta por sus amigos entregándole sus descripciones al guardia. Él le comenta que se encontraban en el puesto de vigilancia esperando una ambulancia junto a su compañero del otro turno. No estaban mal heridos, pero habían rodado un poco por las faldas del cerro magullándose en la caída.
Aliviado, el joven acompaña al guardia hasta el puesto, ahí los encontró, pensó en preguntarles qué les pasó, pero recordó lo que había vivido en la noche, y sin decirles una palabra los miró y vio en sus ojos, algo perdidos, que para los tres las palabras sobraban acerca de lo que pasó durante la noche. Se mantuvieron en silencio mientras esperaban a la ambulancia, que los llevó al servicio de atención médica en donde luego fueron recogidos por sus padres. Transcurrieron 2 semanas y no habían vuelto a verse o hablar desde ese día. Uno de los muchachos que rodó por las faldas del cerro se suicidó a la 3ª semana, sin dejar una carta o explicación alguna de su acto. Los otros 2 se encontraron en el funeral de su amigo, no se hablaron salvo para decirse hola y preguntar solo por cortesía cómo se encontraban. Con el tiempo perdieron el contacto y no supieron más el uno del otro. Para el muchacho que se encontró con la desaparición de sus amigos aquella noche y con la botella de cerveza con aquel líquido rojo, siempre fue un misterio dónde quedó aquella evidencia de lo sucedido, ya que no encontraron dicha botella. Se consuela al saber que aquel parque ya no existe, vio su fin cuando el terreno fue adquirido para la construcción de una fábrica de acero que ahora se encuentra abandonada, el metal que se producía allí se corroía y oxidaba, al parecer un líquido rojo que le brotaba por las noches del metal y las paredes, solo se llegó a la conclusión de que era producto de factores ambientales ya que su composición resultó desconocida pero mostraba altos niveles de hierro. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño, casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas pues era habitual que entonara frases como tengo frío, no puedo ver o ayúdame. Una noche la madre sintió pasos en el pasillo, asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño, de hecho en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo, parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vividos y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín.
La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera. Al ver a su hija en la puerta de casa un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos. Su padre al llegar a su lado la escuchó decir: tengo que salir, aquí hace mucho frío. Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada, era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, ¿eres tú?», dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudasen. Un par de segundos después se desmayó. Al instante abrió nuevamente los ojos y esta vez Cassandra con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos. Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otra vez la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Ana, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Ana nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Cerca de las cataratas del Niágara hay un pequeño túnel que tiempo atrás servía como paso peatonal entre las granjas que había en la zona. Es un estrecho y oscuro paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la niebla impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escalofriante crimen que dejó maldito el lugar y son cientos las personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre, un hombre violento que descargaba toda la furia que sentía por su miserable vida, golpeando a su mujer y su única hija cada vez que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeara a su hija, poniéndose como escudo y diciéndose a sí misma que su marido volvería a ser quien fue cuando se conocieron. Pero la situación no mejoraba y, temiendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio.
El hombre, al escuchar a su mujer que abandonaba la casa con la niña, se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa, con ellas dentro si trataban de salir de allí. La mujer, al ver cómo el hombre agitaba una lámpara de aceite y la acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle cara por primera vez en su vida y le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar, lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse, llegando las llamas hasta el techo de madera en cuestión de segundos. Se giró hacia su esposa y la derribó de un puñetazo, pero no contento con ello la continuó golpeando y pateando, aunque ella estaba inconsciente en el suelo. La niña, al ver la escena, escapó presa del pánico, corriendo tan rápido como podía con la intención de llegar hasta la casa de sus vecinos que se encontraban al otro lado del túnel. Mientras corría, solo se giró un segundo para ver cómo toda la casa comenzaba a arder mientras su madre aún estaba dentro y su padre salía con paso lento pero seguro con una lámpara de aceite apagada en la mano. Pero su huida no tuvo éxito, ya que, cuando se encontraba a mitad del oscuro túnel, la niebla le impidió ver una piedra, con la que tropezó y cayó de bruces en el encharcado y frío suelo. Sentía un gran dolor en su tobillo y, por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla. La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó cómo su enloquecido padre se acercó a ella y vertió lentamente todo el aceite sobre su diminuto cuerpecito. Entonces solo un sonido más escuchó en el túnel, el de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre la arrojara sobre la niña y la prendiera en llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan desgarradores que quedaron impresos por la eternidad entre las paredes de este túnel, que desde entonces se llama localmente el túnel de los gritos. El destino del padre nunca quedó claro, unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que la había provocado, otros que desapareció y nunca fue detenido. Lo que sí que es cierto, es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche, pues cualquiera que entra puede sentir que hay algo negativo en su interior y una presencia les vigila. Se dice además que, si enciendes una cerilla en la mitad del túnel, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una brisa apagará inmediatamente la llama, como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. Cuenta la leyenda que el silbón recorre la región llanera con un silbido que estremece al ser escuchado. Confunde, pues cuando se escucha cerca es porque está lejos, y viceversa. La señal confirmatoria de que el espíritu ronda el vecindario es un característico ruido de huesos que chocan unos con otros. Se cree que los lleva en un saco, al hombro. Unos piensan que son los huesos de sus víctimas más recientes. Otros, que pertenecen a su propio padre. Para cuando se alcanza a oír el crac-crac, sin embargo, tal vez es demasiado tarde. Cuentan que hubo una vez un joven que descubrió que algo extraño estaba pasando entre su padre y su esposa. Unos dicen que el viejo le pegó a la joven. Otros sostienen que la violó. Lo hice porque es una regalada, fue la explicación que el viejo dio a su hijo. La leyenda sigue con que el joven estalló en furia, y se enfrascó en una pelea a muerte con su padre. De los dos, el padre llevó la peor parte. El joven le asestó un fuerte golpe en la cabeza con un palo, que lo tumbó en el suelo, donde el hijo se le abalanzó y lo ahorcó. El abuelo del joven, que escuchó de la pelea, fue en busca de la víctima, a todos los efectos, su hijo. El abuelo juró castigar al joven, su propia carne y sangre, por el horrendo crimen que había cometido, contra su propia carne y sangre. Poco tardó en encontrarlo. Entonces lo amarró y le propinó una andanada de latigazos con un mandador de pescuezo, típico del llano. Eso no se le hace a su padre, maldito eres, pato a la vida, le decía. Para completar la sanción, le frotó ají picante en las heridas y echó al perro de nombre Tureco para que lo persiguiera. Hasta el fin de los tiempos le muerde los talones. Hay otra versión sobre los orígenes de El Silbón, pero no es más amable. El Silbón era un joven consentido, a quien un día se le antojó comer asadura de venado. Para complacerlo, su padre fue de cacería. Pero la jornada estuvo mala. Como se tardaba, el joven salió a buscarlo. Cuando lo halló con las manos vacías, decidió matarlo y sacarle la asadura.
El abuelo juró castigar al joven, por el crimen que había cometido. El hijo entregó las entrañas a su madre para que se las cocinara. Como no se ablandaban, la señora sospechó y avisó al abuelo. El látigo, el ají y el perro entran a escena igualmente en esta historia. Son las armas con las que el llanero se defiende del silbón, pues huye de ellas como de la peste. Se cree que le succiona el ombligo a los borrachos. Y que para con los mujeriegos, no tiene piedad. Que cuando tropieza con uno, lo vuelve pedacitos y le saca los huesos. Bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo, que se hayan entretenido, que es lo más importante. Con esto me despido, los saluda su amigo y servidor, Destroyer Jack.